los ideogramas o las pinturas rupestres que las han interpretado como letras, ¿no? Incluso tanto de chinas como de Sumeria, ¿no? Y que te hablan de un protolenguaje que, bueno, algo pasó, ¿no? En la humanidad. Volvimos a la edad de piedra, ¿no? O la tecnología entre comillas, ¿no? Era diferente, tal vez. Exacto. Qué bueno que estás tocando áreas que aparentemente no tienen nada que ver, pero todo es una sola cosa, ¿no? Sí, todo es una correlación. El ser humano, pues, es una integración de muchos seres, ¿no? Entonces, igual, ¿no? La humanidad que hoy tenemos, esta cualidad global, cultural, emprende a amalgamarse en una sola, entre comillas, tiene pues un resort de varios caminos, ¿no? Varios caminos atrás, haciendo la retrospección. Entonces, pues el hombre, llegaríamos a decir en un momento, el hombre no nace como dicen en el África, ¿no? Quizás me estoy pasando de un tema a otro. Es absurdo hablar, ¿no?, del origen del ser humano en el África. Cuando uno observa bien y encuentra, de acuerdo a los enunciados arqueológicos y antropológicos, es burdo hablar como se habla, ¿no?, de ese proceso evolutivo que el hombre aparentemente nace solo. O hoy en día se habla de los Anunnakis, ¿no?, la influencia de solamente los Anunnakis creadores de la humanidad. No, eso es burdo hablar así, ¿no? Casi como presumir que la religión es una sola y solo es cristiana, por decir, ¿no? Claro. ¿No? Y nos olvidamos que antes que aquel ser que vino hace como 2000 años, hubieron ya religiones antes. Igual, cuando surge este hombre, por cierto, en el África, ya existían otras humanidades en el planeta, ¿no? Y ya existían civilizaciones N que habían desaparecido también, ¿no? Entonces, mira, cambiamos un poco de tema y sin andar muy lejos tenemos una riqueza maravillosa, arqueológica y antropológica, petroglífica, que nos está llamando la atención sobre ello, ¿no? Las líneas de Nazca, por ejemplo, ¿no? Sin andar muy lejos, en el libro presento una parte que está al final de estas ballenas. Es un cachalote, es una ballena y es un delfín que existe aquí en el desierto de Sihuas. El uno, que es el cachalote, tiene como 188 metros de largo. La ballena tiene 144 metros de largo y el delfín 111 metros de largo. Bueno, no estamos hablando de fósiles, estamos hablando de hechuras humanas. Es decir, así como hacemos petroglifos, en aquella época cargaron miles de rocas, cantidades N, toneladas en cantidades, cientos de toneladas, miles de toneladas de material geológico, desde arena, tierra, cascajo, grava, en todo caso, piedras pequeñas, piedras grandes, para darle la forma a estos seres que son de origen obviamente marino, pero ellos lo representan en el desierto y están en la zona que une el Valle de Sihuas, el desierto de Sihuas, hacia el Ampato. Entonces yo lo decubro, fotografío y lo presento algo fenomenal. El delfín, que mientras el cachalote y la ballena van hacia el este, como navegando hacia el Ampato, que por cierto de esa zona se ve como un cono muy bello, ¿no?, como lo vemos desde aquí, blanco. El delfín hace lo contrario, le está yendo al oeste, ¿sí? Pero en sus costillas tiene un manto grabado, aparentemente, de acuerdo al diseño, wari. De acuerdo al diseño, podría ser wari, pero el determinar específicamente por formas geométricas que esto es wari es tratar de presumir dogmáticamente que imputarle solamente a una manifestación cultural que ellos son dueños de esta hechura. Puede ser de otra más antes o otra después. Puede ser que ellos hubieran encontrado este delfín y haberlo hecho, o puede ser los mismos que hicieron el delfín haber grabado este manto que tiene apariencia de acuerdo a la costumbre de diseño wari, aparentemente wari, ¿no? Yo después, mira, a mí me ofreció el doctor Eloy Linares Málaga. Claro, es que él publica algo de eso. Sí, que yo lo lleve. Por cierto, no lo llevé
pues porque en algún momento hicimos un viaje con él y sus alumnos de la UNSA, y entonces un grupo de la Gran Fraternidad Universal que tenía sus miembros alumnos también del doctor, porque eran parte de los que se estaban formando en educación, y me parece que los de psicología también. Era un grupo variado, y entre ellos los exploradores caris de la Gran Fraternidad Universal también viajaron allá. Entonces yo no lo llevo nuevamente porque él me pide que lo lleve nuevamente, pero sí le doy la referencia porque él ya escuchó cuando yo tomé las fotos. Los muchachos que estaban en mi entorno pues escucharon del tema, entonces él me llama por teléfono y me pide que lo lleve. Le dije, no, pues si están allí, ¿no? O sea, entonces él hizo la documentación. Antes era más difícil todavía, no había Google Maps, no había ni nada de eso. No había nada de eso. Pero qué mejor que haya acontecido en ese momento, ¿no? Para demostrar que las cosas no son tan fáciles, pero sí cuando hay intuición. ¿Sí? Pues no son tan fáciles. Hoy en día es muy fácil, ¿no? Documentar cosas que están en Groenlandia o están en China. Por ejemplo, las pirámides estas de China, ¿no? Han sido descubiertas con ayuda de Google, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos los primeros visos, y de ahí ya comprobado después con investigación in situ, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema, lo que ellos documentaron, por ejemplo, es este manto, ¿no? Pero ellos no veían el delfín, ¿no? Claro. Ellos no veían la ballena, no veían el cachalote. No solo eso, hay algo que quizás va a llamar un poco a la locura, como lo que voy a comentar. Es posible ver un Rómulo y Reno lactando de una loba. ¿Eso qué tiene que ver? Eso es aparentemente de allí, ¿no? De otro continente. Pues sí, porque está en la memoria celular de los seres del planeta Tierra. El hecho aquel de Rómulo y Reno es una repetitiva más de algo que siempre va a acontecer, o por lo menos en estas últimas civilizaciones acontece, ¿no? Entonces estoy hablando de una repetitiva constante, ya no de la humanidad de esta última civilización, sino de la humanidad que, quién sabe, pobla constantemente otros planetas. Por eso el tema representado allí, cósmica, exacto, ¿no? Allí mismo está representado, pero en bajo relieve, a diferencia del alto relieve de la ballena, el cachalote y el delfín. En este caso es con piedras. Claro. Y esto siempre hay que restaurarlo, porque incluso los geoglifos de Nazca obviamente no se veían tan bien como ahora, y los han restaurado, ¿no? En base a lo que más o menos encontraban, ¿no? Pero hay un detalle, si me tocas esto de las líneas de Nazca, cuando uno hace, la primera vez que recuerdo que hice un sobrevuelo con mis pasajeros, hace como 30 y pico años, entonces estamos sobrevolando y veo líneas y líneas y líneas entrelazándose y desapareciendo, y solo 14 las más famosas figuras que conocemos, ¿no? Sí, están bonitas. Entonces las 14 únicas que realmente están muy bien conservadas. ¿Qué pasa? Si hacemos un estudio, y ya está hecho. De hecho apareció una nueva, ¿no? Que es la ballena. Exacto. Hablando de ballenas. Hablando de ballena. Justo iba a tocar algo al respecto. Entonces, no, está bien. Mira, entonces, ¿qué pasa? Ya se ha hecho el estudio desde aquella época, hace de 30 y tantos años ahora, y se ha confirmado que son más de 10.000 figuras. Más de 10.000 figuras. Solo que al estar sobrepuestas tantas veces, ¿no? Porque no ha sido hecho en un solo periodo, sino claro, N veces. Entre ellos mismos se han tapado las figuras. Son hechuras que han acontecido 500, 1000 años, 2000, 3000, 5000 años después, otra vez, y otra vez, y otra vez, a tal punto que las 14 al parecer son las más nuevas, por eso están tan sanas, ¿no? ¿No? Unas de las tantas, ¿no? Pero lo que siempre me preguntan, pues, mis turistas, dicen, óigame, ¿cómo es posible que si aquí acontecen los paracas? Eso ya saben en ese momento, obviamente, cuando están comentando qué es paraca, ¿no? Los vientos que acarrean a las paracas, las arenas, ¿no? Pero si acontecen prácticamente diariamente por la tarde, sí, después, ¿por qué no desaparecen estas líneas, no? Entonces, hay para ensayar mucho. Estoy preparando, ya está casi listo el segundo. En el tercer libro estoy hablando de esto, siendo que ya he asistido, es decir, he visto algunos ensayos, presentaciones, por ejemplo, de un instituto y de unos estudiosos italianos, con ayuda de gente de nuestros arqueólogos y antropólogos y escolares, y de un instituto de ICA y de Nazca, ¿no? Ensayos para presentar cómo fueron hechas las líneas.
Pero es casi igual como cuando presentan supuestamente cómo fueron hechos aquellos grandes diseños en Inglaterra y los trigales y los maizales, ¿no? Y que no, que eso lo hacen un grupo de gente que están con el afán de jugar con la voluntad y la visión del ser humano. No es así, es algo mucho magnánimamente mayor, ¿no? Y también ya hay filmaciones que están demostrando que son pequeños naves pequeñas, algunas más pequeñas que lo que equivale a mi mano en este momento, y que están diseñando, ¿no? Y a alta velocidad. Por eso de un día al otro aparecen las figuras. Cierto es que algunos bufones de la cultura han hecho estas actitudes y han filmado, miren, así se hace, ¿no? Pero sí. ¿Cuánto han demorado para ello? Claro. ¿No? Y siempre contaminando a veces un poco la información, pero bueno. Porque hay el interés de jugar con la verdad, porque hay quienes están manipulando la evolución, perdón, pretenden... La verdad, ¿no? Exacto, manipulando la verdad. Manipulando la verdad y pretenden distorsionar, y mucho logran, la conciencia humana, ¿no? ¿No? O sea, es su objetivo, que son los antagónicos al objetivo del plan cósmico, es pues simplemente hacer un pandemonium de nuestra conciencia, ¿no? Que el ser humano siempre esté en oscuridad, que el ser humano no se comprenda, que el ser humano pueda aceptar ideas absurdas, habiéndolas propiamente racionales y muy simples para entenderlas. ¿Cuándo? Cuando usamos la lógica, usamos el pensamiento matemático, podemos comprenderlo. Pero no, preferimos, por un lado, exigir mucho que haya ya pruebas científicas, cuando los mismos que exigen las pruebas científicas no tienen nada de científico como fundamento, pero están en la dirección de los institutos llamados científicos, ¿no? Sí. Bueno, para hablar mucho de eso, pero hay una pregunta, ¿no?, que se está haciendo la gente también. ¿Y qué se puede interpretar? ¿Por qué dibujaron estas ballenas mirando al Ampat, unas yendo y los delfines viniendo? ¿Qué simbolizaría esto? Un avance desde ya para lo que estoy... un pequeño avance. Sí, un avance para lo que va en mi tercer libro, a pesar que no salió todavía el segundo. Cuando yo me posicioné por primera vez allí en el medio de este manto, en el vórtice, en el ángulo noroccidental del manto, que es un rectángulo, ¿no?, que está sobre la costilla del delfín. Entonces yo estoy en la esquina de allí, del lado occidental. Obviamente como diagonal tengo exactamente apuntando hacia el Misti, un poco hacia el Misti. Entonces es el sur oriental, el opuesto, el sur oriental. Entonces yo me posiciono y yo dormí allí toda la noche, hice investigación por varias noches, qué acontecía con las estrellas, qué constelaciones se levantan ante aquellas referencias angulares, ¿no? Entonces yo me imagino, coloco sticks, o sea, antenas en cada esquina, y voy observando qué constelaciones y a qué hora se levantan, ¿no? Entonces está hecho la prosecución, y en realidad se trata de eso. Ellos han representado los cielos, ¿sí? Pero por determinados momentos cósmicos, que dentro de nuestros 365 días, ¿no? Qué interesante. Entonces, pero ¿cómo es posible que me podrían decir aquellos seres con grado cultural primitivo podrían conocer tanto de astronomía? Es que realmente no es lo que estamos pensando, ¿no? Que si bien es cierto, tenemos una tecnología material muy avanzada hoy, la conciencia no precisamente es tal, ¿sí? No porque hoy comprendamos muy bien de la fisiología y fisionomía interna humana, significa que tengamos conciencia divina. Por lo menos, si no es conciencia divina, conciencia cósmica, ¿no? Eso no prueba, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra, claro. Sí tiene que ver. Bueno, sí tiene que ver, pero claro, no está realizada como tal, ¿no? Claro. Está avanzando en un plano, mientras el pie derecho está dando pasos firmes, el otro está socavando el paso, ¿no? Claro. Cuando debía ser a la par. A la par, ¿no? sí, entonces claro. los dos lóbulos del cerebro trabajan a la par. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que es más, este manto está diseñado solamente siguiendo un solo surco, una sola línea. Una sola línea. Claro, y cuando uno lo observa muy bien panorámicamente, son prolegómenos matemáticos. Son más antiguos, creo, una sola línea. Sí. Solo es un cordón, en otras palabras. Claro, un ¿no? cordón. Pero luego entonces, mirando las figuras, son prolegómenos matemáticos. Increíble, ¿no? Entonces ellos conocían que de trigonometría espacial. ¡Wow! Claro.
Lógicamente. Claro, Lógicamente que conocían de trigonometría espacial. No nos olvidemos que los mayas hasta hoy siguen abismando en cuanto a astronomía a los estudiosos de hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ellos conocían ya un pasado futuro matemático, la astronomía, la astrofísica de hoy y mucho más aún? Aunque me salgo aparentemente del tema, como los hindús de hace más de 6.000 años atrás conocían no solamente de los años y las eras que hoy conocemos, ¿no? Sí, no. Estamos hablando de millones de años, eras de millones de años, los yugas, ¿no? Claro. El origen del universo. Los microyugas, los macroyugas, los quantum yugas que podríamos enunciar, ¿no? Entonces, esto nos dice algo que voy a comentar sobre lo que tengo también en este libro. Cuando yo estoy viniendo en un momento de Brasil, paso por Paraguay, llego a cruzar casi saliendo hasta Cochabamba, estoy todavía en territorio de Santa Cruz de la Sierra, ya teniendo información por lo que yo vi en mis meditaciones, por dónde está esto que tengo que fotografiar, llego al sitio y fotografío un elefante, pero un elefante que está agazapado sobre su estómago, está como la esfinge, ¿ya? De Keops, está agazapado mirando de oeste a este para recibir exactamente al sol que cruce por sobre su columna el 21 de junio. Está alineándose, ¿no? Muy perfectamente alineado, de manera que el sol por medio de los dos ojos puede cruzar. Y la trompa está estirada exactamente para esa orientación. El bosque, estamos hablando de Santa Cruz de la Sierra, zona selvática, selva alta en todo caso en ese sector, cubre la trompa, se ve poco, pero todo lo demás sí, todo lo demás, entonces está sobre su barriga, ¿no? Para hacer un animal sobre su panza. Y entonces tomo las fotografías de sur y tomo las fotografías de norte. En ambos casos se ve muy perfectamente el animal, se ve el estado emocional, porque está como molesto y la zona del iris, del ojo, todo eso está representado en la roca. Son 360 metros de largo que tiene este elefante. ¿Ya? Entonces, obviamente, como 200 metros a lo mucho de altura porque está agazapado, ¿no? ¿Qué acontece? Cuando tomo la segunda fotografía, sale en el preciso momento que tomo la fotografía, en ese preciso momento sale un ovni del lado de su vaso, del vaso, sale de adentro del material geológico. Hay una cueva que también se ve en la fotografía, muy grande. Entonces sale y viene hacia mí y sale en la fotografía. Bueno, el universo es uno solo, la mente es una sola. Ellos sabían que yo iba a tomar la fotografía. ¿De qué está hablando este loco? Pueden comentar algunos que no les falta un poco de conciencia sobre el tema, ¿no? Los seres de luz, los seres que han alcanzado la conciencia cósmica, la conciencia divina, saben lo que acontece y acontecerá. Entonces, estos sabían que yo iba a tomar la fotografía, por eso es que se manifiestan en aquel momento. Bueno, el hecho es que uno ve y se pregunta, ¿no? Como enuncio en mis cuestionamientos aquí, ¿quién representó este elefante? ¿Cuántos años hace que este elefante fue esculpido del material geológico, que es uno solo, que está en todo ese entorno, y fue limpiado para que sobresalga ese elefante? 360 metros de potencia, ¿no? De largo, de potencia, perdón, 200 y pico. Y está en tridimensional, ¿no? Es como una escultura. ¿Y qué material es? El mismo material de Tulum, ¿no? Es granito rojo. Entonces, muy bien, ¿quién lo hizo? Y la otra pregunta, ¿es que acaso habían elefantes en el momento que aquella comunidad cultural o civilización esculpió ese elefante? Pues sí. Está demostrado que en Cochabamba, en el valle donde encontraron los fósiles de mamuts, ojo, ya han existido. Estamos hablando más de 10.000 años. Mucho más atrás. ¿No? Entonces, ha existido el elefante, ¿no? Y no nos olvidemos de los dinosaurios y todo ello que están en América del Sur extendidos, las osamentas, ¿no? Que prueban, obviamente, que en todo el planeta han habido dinosaurios y tipos de dinosaurio, ¿no? Entonces, volviendo al tema, el elefante existió cuando aquellos seres esculpieron aquel elefante. Pero para decirle al futuro humano,
los que habrían de venir, y hoy estamos nosotros observándolo. Ojo, cuando yo existía este. Claro. ¿No? Y será que es elefante o es mastodonte, que eso nos lleva millones más adelante, ya hasta millones, porque siempre se tiende a hablar del remanente